Buenas noches y bienvenidos a Catholic Peekskill. Yo soy Padre John Higgins, el presentador de este programa de acceso público, y me alegro mucho que esté con nosotros. En este programa siempre tratamos de tocar de temas que relacionan a nuestra querida ciudad de Peekskill y nuestra fe católica. La ciudad de Peekskill siempre ha sido una ciudad de migrantes. Desde el principio, los que construyeron la iglesia de la Asunción eran de Irlanda en los años 1850 y por fin fundaron la iglesia en 1859. Desde ahí en adelante siempre ha sido ola tras ola de inmigrantes de Irlanda, Eslovaquia y países varios, Puerto Rico y otros países en los años 90 de Guatemala. Desde el cambio de milenio había una gran cantidad de inmigrantes de Ecuador. Entre ellos son muchos que vienen de la sierra del Ecuador, de la provincia de Azuay. Hoy noche tendremos el privilegio de tener un hijo nativo de San Fernando, Azuay, Ecuador, que está aquí con nosotros. Padre Luis Monge es del Ecuador y se ordenó sacerdote el 16 de julio 2002 por el Vicariato Apostólico de Zamora. Actualmente está trabajando en Carmen de Pijilí, en el rinconcito de Azuay, cerca de la ciudad de Ponce Enríquez. Viene una vez al año, dos veces al año para servir más que todo la comunidad de Peekskill y también los sanfernandenses que siempre nos acompañan y los devotos al Señor de las Misericordias de San Fernando. Está aquí con nosotros en el programa de Catholic Peekskill. Bienvenido, Padre. Mucho gusto tener a usted con nosotros. Mucho gusto, Padre John. Para mí también es un gusto. Está yendo a 13 años de sacerdocio. Cuéntenos un poquito de su niñez. ¿Usted nació en Azuay mismo? Sí, en efecto, Padre. Para todos los amigos que nos honran con este programa, es un gusto estar aquí. Yo nací en el Azuay, en San Fernando, un 13 de junio, día de San Antonio. Y como era la costumbre de nuestros pueblos, poner el nombre del santo, etcétera, a mí me inscribieron con el nombre de Luis Antonio. Luis Antonio, pues, sí, soy el último de 5 hermanos. Mis padres han sido muy humildes, muy católicos, muy creyentes. He tenido problemas de salud en la niñez. Me han contado que estaba para morir y me administraron, me dieron el bautismo de emergencia. Y bueno, me he encontrado con el sacerdote que me ha bautizado de emergencia, está ya viejito. Y bueno, así no. Después no podía caminar. Y cuando ya iba a tener 3 años y no caminaba, mi madre, un poco desesperada, una mujer llena de fe también, le sugirieron que vaya de peregrinación a un santuario dedicado a Jesucristo, a Jesús. Y este es el hecho que ella fue a un santuario que queda en Quito, a Jesús del Gran Poder. Y ahí ella dice que con toda su fe de madre, me llevó ahí, me hizo abrazar esta imagen y seguramente en su corazón ella me entregó a Dios. Puede ser eso el inicio de mi vocación, porque Dios ha sido más fuerte a pesar de mis debilidades y situaciones que a lo mejor iban en desmedro de mi vocación, Padre. Sí. Ya. Sí. Entonces ahí comenzó con la fe de la mamá. Sí, fue mamá, un poco mi respuesta, después el interés de mi familia, de que yo me eduque, de que yo surja, salga adelante. Dejé San Fernando y fui a Cuenca. Ahí Dios tuvo la alegría de mostrarme el mundo de los salesianos. Yo me eduqué con los salesianos. Secundario. Secundaria. Y en el ambiente de los oratorios festivos y de todo el quehacer de la juventud de parte de los salesianos, me impregnó mucho el corazón. Sobre todo la entrega de Don Bosco, que nos contaban cómo él, en los tiempos de posguerra en Europa, organizó a todos los niños que quedaban huérfanos y los organizaba y les llevaba. A mí me gustó mucho el tema del teatro, porque también era un modo de evangelizar. Entonces organizábamos encuentros de teatro con los padres, y eso me impregnó mucho a mí, después de ir a jugar y después de ir a la catequesis.
y por último comenzar a formarse era lo más importante, ¿no? Entonces eso fue como esa semillita que ya fue creciendo en mi vida de estudiante, de joven, que uno tiene muchas ilusiones de vivir, padre. Entonces, eso yo veo que se impregnó mucho en mi corazón, ¿no? El amor a la Virgen, rezábamos el rosario casi todos los días con ellos. A mí me llamó mucho la atención de estos sacerdotes muy entregados, que amaban lo que hacían, ¿no? Que daban la vida por la gente, por los chicos, jugaban, todavía tenían sotana, jugaban fútbol, y jugaban ping-pong y todo esto, jugaban béisbol, no entendíamos mucho, pero jugábamos. Entonces, esto era hermoso, ¿no? Salíamos a correr y todo lo demás, las excursiones, íbamos a la zona oriental, de Cuenca al oriente es toda una aventura, y ahí nos llevaban a construir capillas, a hacer casas comunales. Wow. Entonces, una cosa bonita, ¿no? Que va impregnando en el corazón de los jóvenes. Eso un poco sería el inicio y un poco el desarrollo de la vocación, ¿no, padre? Ya. Pero veía un tiempo que quería trabajar en prensa. Sí, también después me gustaba esto como digo, del teatro, me gustaba mucho, y de hecho ahora en la parroquia yo escribo un poco así algunos de sketches cómicos y doy a los chicos para que hagan. Hemos hecho, por ejemplo, la nueva creación del mundo, hemos hecho el nuevo descubrimiento de América, con cosas así, ¿no? Incluso en el seminario volví a hacer esto ya, pero como seminarista. Y fue una alegría grande porque los sacerdotes y todo decían, oye, tú tienes ánimo de hacer estas cosas. Porque también después tuve una pequeña experiencia de estudiar algo de comunicación social antes de entrar al seminario. Okay. Y en ese ambiente de estudiar un poco esto de la juventud, de ir probando, por ahí alguien me invitó a una convivencia y ahí es donde comenzamos ya el desarrollo mismo de la vocación. ¿Qué pasó? ¿No? Bueno, nos invitaron a una convivencia vocacional y cuando fui a esa convivencia vocacional conocí un obispo que tenía una radio y que me invitó a vivir allá, ¿no? Esto era Zamora, más al sur del Ecuador. Okay. Entonces fui allá más un poco por conocer, por aventura y todo, y cuando esta fue un poco el inicio de ya cómo Dios iba concretando esta vocación que estaba dentro de mí y que Dios utilizó estos medios, las personas y todo, ¿no? Entonces este obispo muy bueno, un hombre muy santo, todavía vive, él me llevó allá y comencé un poco ahí en ese ambiente, ¿no? De radio, de música, y a conocer un poco este ambiente. Y es ahí donde el obispo me lanzó el anzuelo, si cabe el término, ¿no? Sí. Me dijo, bueno, ¿tú qué vas a hacer aquí? ¿Podrías hacer algo más? Más que comunicación social. Exacto, más que estar en esto y todo, ¿no? Entonces, así es como él me invitó a ir al seminario, que fue un mundo así bien fuerte, ¿no? Porque uno como joven anda muchas de las veces interesado en tantas cosas. También el matrimonio está en el horizonte de uno, no es que ha descartado. Entonces, es así como fui al seminario de Loja. Okay. Loja, al seminario mayor Reina del Cisne de Loja, ¿no? Un ambiente muy hermoso, que me gustó a mí de principio a fin, ¿no? Porque también tuve yo una pequeña experiencia, como le digo, con los hermanos franciscanos, ¿no? Una cosa preciosa, bonita, una formación estricta, pero que a lo mejor no respondí por ese lado, ¿no? Y Dios tuvo otro camino, al final esa semilla siguió creciendo y conocí el seminario, y dentro de este ambiente ya diocesano, uno comenzó a desarrollar estas aptitudes de ir a la catequesis. Me acuerdo que jovencito me mandaron a un hospital de Loja. Okay. Yo no iba al hospital, a veces sin saber mucho, pero ir ahí un poco a ver el sufrimiento de la gente, le va llenando el corazón y al mismo tiempo haciendo unos cuestionamientos grandes, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tú, Señor, me trajiste aquí, pudiendo estar en otro lado, yo qué sé, ¿no? Entonces, pero Dios fue poniendo un poco la dirección, Padre, ¿no? Distintos ambientes, ¿no? No sé si seguir contando de esto. Sí, ya, entonces, pero había un momento en que fue como el golpe final de que decidió o estaba desarrollando así. Sí, ¿cómo le fue? Exacto. Fue el seminario y después de los 3 primeros años
todo bien. Pero ahí tuve una pequeña crisis que gracias a Dios hubo sacerdotes que salieron un poco en el camino y me indicaron, ¿no?, que no debía botar la toalla, que tenía que luchar por la vocación, que hay momentos duros, en la vocación sacerdotal hay momentos duros, ¿no? Pero hermosos, porque eso son como lo que va dando forma a lo que uno es. Entonces, de encontrar sacerdotes que te animan, que te llevan, que te enseñan, mira, esto se hace así, o indirectamente no te llevan a mí me acuerdo que una vez tuve una tentación fuerte de querer dejar todo y el sacerdote no, dijo, vamos a dar la Santa Misa, vamos a un pueblito, y nos fuimos ahí, y él me presentó, aquí está el seminarista, y va a ser sacerdote, y recen por él, y va a leer la primera lectura, y lo que sea, etcétera, y después hasta nos dieron de comer, y claro, uno dice, oh, wow, mira, entonces otra vez es un como que le impregna el sentido de lo que Dios, a dónde Dios le llama, Padre, ¿entiende? Y después un poco también veo, a mí me gustó mucho la figura de Juan Pablo II, ¿no? San Juan Pablo II. Tuve la alegría de estar en el Encuentro Mundial de Jóvenes en Roma, el año 2000. En 2000, yo estuve ahí, sí. Ya dice que usted estuvo, parece que nos encontramos. Pero bueno, fueron 2 millones de jóvenes en esa explanada de Tor Vergata, una experiencia bonita, ¿no? Porque uno iba con una ilusión, en cierto modo, que comenzaba, pero al mismo tiempo como una duda. ¿Podré llegar a ser sacerdote? Parece que no voy a poder llegar. Y me impresionó mucho lo que dijo el Papa esa noche, entre muchas cosas, ¿no? De verle viejito, así, moviendo las manos y queriendo decir, yo soy joven, ¿y ustedes qué hacen aquí? Y sobre todo dijo, los que no tienen fuerza, muchos de nosotros, y nos dijo él, ustedes son egoístas, abran su corazón al Señor, abran de par en par. Y eso a mí me caló mucho el corazón, me puse a llorar toda la noche en la vigilia y comencé a decirle, Señor, tú me estás llamando a algo más. Ya, se acababa el seminario y entonces yo tenía que dar una respuesta, Padre. Así es un poco como desarrollé en los años de seminario, ¿no? Un poquito. Ya. Antes de la grabación nos contó una historia, una anécdota pequeña de la importancia cuando el obispo le agarró de la mano y le dice una pregunta que llegó al corazón. ¿Qué pasó en entonces con el obispo de sí, Zamora? El obispo me dijo, bueno, ¿tú qué vas a estar haciendo aquí, no? ¿Qué vas a estar haciendo aquí? ¿Por qué no vas al seminario? Me dijo. ¿Por qué no te haces sacerdote? Y claro, eso uno al comienzo no puede dar una respuesta, pero fue como quien dice, por aquí tienes que ir tú, ¿no? Eso es un poco lo que, si usted un poquito me preguntaba sobre aquello, ¿no? Exacto, sí, exactamente. Eso, mostrar el camino, ¿no? Porque uno anda picando en tantas cosas, pero al final es Dios mismo el que se vale de muchos medios, ¿no? Para orientar la vocación, Padre. Y fue ordenado diácono en la fiesta de San Francisco de Asís. Sí, ¿cómo fue? Exacto. Ahí usted me hizo acuerdo. Estaba acabando el seminario y después me enviaron a trabajar a una zona minera que se llama Nambija. Una zona donde se explotaba mucho oro. Llegaron a vivir hasta cerca de 30,000 personas hacinadas en unas condiciones infrahumanas. Pero bueno, yo llegué ya en el año 90 y me parece, el año 2001 llegué ahí. Ya había poca actividad y bueno, llegué ahí, y la gente me veía, etcétera, decía, y ahora que ¿por qué llegó aquí? Habían personas que decían, bueno, ¿y usted qué es? Yo soy seminarista. Ah, ¿no será sacerdote? No soy sacerdote. Vuelva cuando sea sacerdote. Entonces, era un poco así, ¿no? Tocó de a poco comenzar a organizar el catecismo, organizar a la gente, hacer rezar y poco a poco ir ganando el espacio. Y después ya cuando uno está ahí, la gente se entra en el corazón y ya no te quiere dejar ir, porque yo siempre estaba con ellos. Y fue un ambiente muy bonito, porque ver esa realidad a uno le ayuda a aterrizar. Todo lo que pasó estudiando en el seminario, ¿para qué sirve? ¿Cómo voy a aplicar? Y fue una cosa muy buena. ¿Ya? Eso culminó cuando el obispo me llamó y dijo, es la fiesta de San Francisco, él es franciscano, te tengo una sorpresa. Yo dije, ¿por sí qué pasó? Te vamos a ordenar diácono.
Así que el 4 de octubre del año 2001, Dios permitió que me conceda el orden del diaconado, ¿no, padre? Sí. De ahí luego el obispo me mandó a hacer una experiencia con esta realidad de la iglesia que se llama el Camino Neocatecumenal. Okay. Pasé casi 8 meses con un equipo de misión entre Galápagos, Ambato, Quito. Fue una experiencia también buena porque al final de cuentas está dentro de la iglesia y ayuda, ¿no, padre? Fue como un enriquecer también ver la realidad de la iglesia, que es un poco más amplia. Y eso un poco le puedo contar, padre, no sé, hasta ahora. Que llegamos hasta el año 2002. Para ese tiempo ya el obispo había presentado la carta de renuncia, fue aceptada en Roma y entonces él estaba despidiéndose. Okay. Y me llamó y dijo, bueno, Luis, te tengo que decir que yo me voy de aquí. Ahora yo te tengo que decir que si tú quieres, nosotros hemos visto que tú puedes ya entrar al orden del presbiterado. Me hizo pensar mucho a mí y después un poco como gratitud a él también yo acepté esta gran responsabilidad, esto que le cambia la vida a uno, ¿no? Que es ya ser sacerdote. Y ahorita hasta ahora me acuerdo, fue un 16 de julio del año 2002, fiesta de la Virgen del Carmen. Perfecto. Y eso ha sido como un signo importante, ¿no? He trabajado en la parroquia El Carmen de Zamora, casi 9 años. Después de eso tuve una pequeña experiencia y ahora tenemos trabajando en la parroquia El Carmen de Pijilí. Así que la Virgen del Carmen no me abandona, sigue siendo mi madre y es un signo que Dios me pone también en el camino. Entonces pasó varios años después de la ordenación trabajando en Zamora en la misma iglesia. Sí. De Carmen. Sí, en la catedral. Yo, el obispo cuando ya me llamó al orden del presbiterado, después yo me dio la obediencia y me quedé de vicario parroquial. Okay. Y como él ya se cambió, tuvimos que esperar el nuevo obispo. El obispo vive en Zamora. Vino el nuevo obispo y él me dijo, no, tienes que quedarte aquí. Me quedé ahí haciendo experiencia. Como vicario parroquial tuve que trabajar en muchos compromisos que se tienen, ¿no? Me acuerdo que el primer compromiso fue precisamente con la migración. Okay. Con un plan de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana que era Plan Migración, Comunicación y Desarrollo. Entonces ayudar un poco a los migrantes y con familias de migrantes, y como Zamora estaba en la frontera sur, había también migrantes peruanos y colombianos. Entonces ahí tratamos un poco de llevar algunos programas de ayuda, de inserción. Fue una cosa bonita, ¿no? Porque entablamos experiencias con las diócesis del norte de Perú y teníamos encuentros así periódicos. Y beneficiamos en cierto modo a varios migrantes porque era difícil, ¿no? El choque de culturas, la gente se trataba de aprovechar y ahí un poco ayudábamos a los migrantes, ¿no? Casi como se puede ver en todo lado, ¿no? Luego trabajamos también en la dirección de los movimientos. Zamora tenía movimientos de laicos distintos, ¿no? Juan 23 es una realidad que está muy extendida en el Ecuador. Están las comunidades neocatecumenales que ya estaban desde hace años en la parroquia, la Renovación Católica Carismática, había el grupo de la Tercera Orden Franciscana, también, porque los franciscanos están desde el inicio en Zamora. Y así, muchas otras realidades de jóvenes, había también la presencia de las hermanas misioneras de la caridad que tenían también su animación de laicos, y así. Entonces, eso fue un poco el espacio donde Dios nos puso para comenzar a enriquecer nuestra vida, ¿no? Sí. También yo sé que el obispo, reconociendo sus talentos y habilidades, decidió mandarle por estudiar más en Roma. Cuéntenos de esta experiencia. Sí, también fue una experiencia bonita, ¿no? Asimismo, me recuerdo, había mucho trabajo en Zamora y alguna vez ya volviendo de las actividades, era cerca de las 11 de la noche, yo estaba llegando a casa y el obispo me encontró y dijo, bueno, tenemos que hablar. Y entonces me propuso, dijo, ¿usted quiere ir a estudiar en Roma?
Claro, uno suena a Roma, dice qué bonito, ¿no? De ir allá, etc. Y uno dice, bueno, sí, ¿no? Y después, poco a poco, el compromiso que se asume también es interesante, ¿no? Fue una experiencia bonita, preparar la ida, llegar allá, aprender otro idioma, otras costumbres, otro modo de ser, vivir como un alumno de universidad después de haber sido seguir siendo sacerdote, pero ya no con ese espacio, sino dedicarse de lleno a los libros, sí es cuestionante. Y luego el tema de la salud y todas las otras cosas que a lo mejor no se pueden dar, pero gracias a Dios nos ayudó, el Señor nos sostuvo. Y fue una experiencia bonita, ¿no? Porque yo fui para estudiar dogmática. Okay. Cuando llegué allá, las cosas no se dieron. Vino el director académico y me dijo, no, para dogmática no existe una plaza, existe una plaza para que estudie teología moral. Fundamental. Okay. Entonces fue también algo que ya se me interpuso en el camino y al final de cuentas hicimos un cursito de especialidad ahí, una licenciatura en el Instituto de los Padres Redentoristas, ¿no? La Academia Alfonsiana, que es anexa a la Universidad Lateranense de Roma. Entonces también fue una experiencia bonita porque conocer a sacerdotes de otros lados, de otros mundos, de otras realidades, fue enriquecedor. Me imagino que sí. Sí. Me acuerdo la primera vez que nosotros conocimos era de visita de Roma. Sí, exacto. Estaba estudiando ahí en Roma. Y venía. Vino para ayudar con la fiesta de San Fernando. De San Fernando. Del Divina Misericordia. Señor de Misericordia. Exacto. Entonces, ¿cómo fue su primera experiencia de Peekskill, viendo tantos compatriotas aquí en nuestra querida ciudad? Sí, también fue otra experiencia buena, Padre John, y eso sí lo tengo que reconocer, ¿no? La gente de San Fernando es gente humilde, sencilla, centrada en la fe católica, ¿no? Es un pueblo que todavía mantiene esas raíces, ¿no? Entonces, fruto de esto, la gente que vive aquí en este entorno de Peekskill ha encontrado un espacio propicio para el trabajo, y es una cosa buena. Y también ha tenido el espacio propicio para responderle a Dios desde su fe, ¿no? Entonces, ellos se habían reunido y organizaron esta devoción en torno a Jesús, ¿no? A Jesús crucificado, que ya tiene el nombre del Señor de las Misericordias, que es una devoción ya que tiene cerca de 60 años, me parece, entre 50 y 60 años que ya tiene como tal en San Fernando, ¿no? Entonces eso se ha heredado y las personas que están aquí, que son y han vivido esto desde chiquitos, desde niños, pues lo tienen en su corazón, ¿no? Y es un modo de agradar a Dios, de responder a Dios de su compromiso de vida, ¿no? Es eso. Y ellos me hicieron la invitación para venir a celebrar la Santa Misa y a compartir un poco esta experiencia. Cuando se estaban organizando, me acuerdo, me parece que era 1 o 2 años que se habían organizado y en el segundo año tuvieron esta iniciativa de invitar a un sacerdote. Y ahí estaba Padre Steve Clark, me parece que era el párroco, el pastor de aquí, y llegamos acá, me invitaron, tuvimos esta inserción en la comunidad de aquí de Estados Unidos, de aquí de Peekskill. Fue una cosa hermosísima, ¿no? Claro que era venir un poco en la temporada de frío. Sí. Uno que viene de abajo del trópico, llegar con el frío del invierno es bien especial, ¿no? Y para que yo vine algunos años a acompañarles. Tratamos de hacer un acompañamiento, de dar también un acompañamiento y de que ellos vayan descubriendo un poco la idea de no solo celebrar en enero y desaparecer. Exacto. Entonces se fue sembrando eso, ¿no? De que ustedes deberían insertarse en un proyecto pastoral llamado parroquia y que aquí a lo mejor los padres lo van a hacer. O sea, al comienzo sonaba un poco difícil, ¿no? Para ellos entender esto, porque decían cómo va a ser, nosotros trabajamos, no vamos a tener tiempo, no sé. Había un sinnúmero de situaciones que ellos pensaban. Pero bueno, dije, no, tranquilos, hagan lo que puedan y después a lo mejor, y vemos ahora que se han insertado, me parece, en el trabajo de la pastoral, ¿no? Sí, yo puedo decirle y usted puede haber visto con sus propios ojos cómo los sanfernandenses han dedicado más y más a la iglesia y ha sido una gran bendición a mí tener en los 10 años que he estado de Peekskill viéndolo. Y
Y gracias, Padre. Vamos a pedirle la última bendición. Antes de eso, solo quiero hacer una palabrita a nuestros televidentes, palabritas de gracias por mirarnos aquí en este programa de Catholic Peekskill. Es una pena que Padre Luis Antonio Monje solo estará con nosotros algunos días nomás. Y si quiere verlo, venga, no sé, obviamente en el mes de enero, cuando es la fiesta propia del Señor de la Misericordia. Padre, gracias por estar con nosotros. Y tal vez puede terminar con una corta bendición a nuestros televidentes. Sí, por supuesto. Damos gracias a Dios, ponemos nuestra vida, el trabajo de todos los que están también detrás de las cámaras, ¿no?, anunciando el Evangelio, y que podamos hacerlo con alegría. Y vamos a recibir la bendición del Señor. El Señor esté con nosotros. Y con su Espíritu. El Señor les bendiga y les guarde. Tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor sobre nosotros y nos conceda la paz. El Señor bendiga a estos sus siervos y siervas, porque son sus hijos e hijas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar con nosotros. Este ha sido Catholic Peekskill. Buenas noches. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis.